algunas cuestiones que quería comentar primero de Ortega. Vale, una parte importante de lo que Ortega dice con respecto al raciovitalismo tiene que ver, como os decía hace un momento, con el perspectivismo. Aquí hay una parte aquí hay una parte vinculada a lo que es la teoría del conocimiento, a lo que en filosofía es la teoría del conocimiento, es decir, a las teorías de cómo conocemos las cosas, de cómo conocemos la realidad. Creo recordar que cuando hablamos de Hume hicimos algún comentario, alguna alusión al punto de vista, bueno, en realidad ahora que lo pienso, no solo cuando hablamos de Hume, sino también cuando hablamos de Platón, etc. Estamos redundando, dando vueltas de nuevo a la tradición de la distinción o división ontológica, el dualismo ontológico platónico que hablaba del mundo sensible y el mundo inteligible. Lo digo para que no perdáis de vista, digamos, esta problemática, porque más o menos se va repitiendo en ciertos autores a lo largo de la historia. O sea, que la problemática que tiene que ver con el perspectivismo, la problemática que intenta resolver el perspectivismo, o digamos, en la que ofrece su punto de vista, y que tiene que ver con la teoría del conocimiento, está apuntando al mismo problema que, por ejemplo, Platón solventaba con el mundo de las ideas, es decir, cómo es el mundo, por un lado, esta sería la parte del dualismo ontológico, pero si recordáis la expresión que también teníamos con Platón de dualismo epistemológico, este problema de cómo es el mundo también está vinculado a cómo conocemos el mundo. Y el dualismo epistemológico platónico se refería precisamente a, vamos a decirlo así, la dualidad que había a la hora de conocer el mundo, en la que por un lado tenemos el conocimiento de los sentidos y por otro lado tenemos el conocimiento de las ideas. Como recordaréis, en el caso de Platón, el conocimiento de las ideas es más importante y es más real, de ahí que su ontología también sea distinta, es decir, el mundo de las ideas es el real. Y es el que explica el mundo de los sentidos, el mundo de las percepciones o de las sensaciones, mientras que a medida que hemos visto otros autores y sobre todo cuando nos hemos acercado al empirismo, hemos visto que autores empiristas como Locke, como Hume, priorizaban ese mundo sensible de Platón, el mundo de la experiencia según los empiristas, el mundo de los sentidos, entendiendo que nuestras ideas eran derivadas de ese mundo de los sentidos. Es decir, que lo más real para un empirista sería ese mundo de los sentidos, ese mundo de la experiencia, el mundo de las sensaciones, de las percepciones, mientras que para autores como Platón y aquellos que están más del lado, vamos a decirlo así, racionalista, las ideas tenían mayor protagonismo o directamente mayor realidad, o para algunos de ellos, como para el propio Descartes, digamos, si no hay, recordad, unas ideas innatas, en el caso de Descartes, no hay una forma, digamos, de explicar para este autor y para otros racionalistas cómo es que percibimos, vamos a decirlo así, cómo es que conocemos un mundo ordenado a través de los sentidos y de nuestro pensamiento. Total, que cuando llegamos a esta parte de, como digo, del perspectivismo, lo que viene a proponer el perspectivismo no es es un abordaje, digamos, que difiere un poco de estas dos posturas un poco enfrentadas de las que hemos hablado ahora, de racionalismo y empirismo, porque digamos que en cualquiera de las dos se está preguntando de una manera bastante de fondo, de manera basal, de una manera básica, cómo acceder a la realidad, asumiendo que hay una realidad a la que acceder y que esa realidad es, como digo, accesible, sea mediante las ideas o sea mediante los sentidos y la experiencia. Pero, digamos, teniendo todo el rato de fondo el problema de cómo acceder a esa realidad, si podemos conocerla o no, cuál es la mejor manera de conocerla, etc. El perspectivismo que defiende Ortega y que ya tiene raíces y antecedentes en otros autores, en Nietzsche particularmente, pero también en Leibniz, aunque de Leibniz no hemos hablado, os menciono solo el nombre por si queréis ponerlo en vuestros exámenes de selectivo, pero vamos a centrarnos un poco más en la perspectiva de Nietzsche sobre este aspecto. El perspectivismo lo que viene a decir es que todo lo que conocemos en el mundo es un trozo de perspectiva. Es una perspectiva sobre el mundo, que no hay un conocimiento total, que no hay una realidad del mundo a la que se acceda ni mediante las ideas, ni mediante la experiencia, la percepción, las sensaciones del mundo sensible. La cuestión aquí sería
renunciar de antemano como un producto, digamos, de las filosofías del pasado a la idea de que hay una realidad como tal, de que está la realidad y de que nosotros los seres humanos podemos acceder a esa realidad con ese la en mayúscula, la única, la realidad, la que existe. El perspectivismo, como digo, lo que va a decir es que solo accedemos a un trozo de la realidad. Es decir, su teoría del conocimiento es que la realidad misma es parcial, que no hay una realidad total detrás de lo que vemos, detrás de lo que conocemos, que no la hay ni siquiera para las personas, vamos a decirlo así, como organismos biológicos, como personas individuales, y que no la hay tampoco para los colectivos, y que no la hay ni siquiera pensando en que pudiera haber una realidad permanente que se mantuviese a lo largo del tiempo igual. No cabría pensar ni que hay una realidad como tal, abstracta, ahí fuera, estática, porque desde un punto de vista, como digo, por ejemplo, biológico, los organismos que percibirían esa realidad son ellos ya parciales, es decir, desde un punto de vista biológico, una perspectiva es también la perspectiva de una rana, de una mosca o de un escarabajo sobre la realidad, siendo una perspectiva distinta a la del ser humano, siendo el ser humano mismo una perspectiva y siendo dentro del ser humano una perspectiva, la perspectiva de cada uno de los seres humanos que forman parte del género humano. Y aún encima siendo también perspectivas las formas de acceder al mundo que han tenido los distintos seres humanos a lo largo del tiempo y que es distinta en cada época histórica y que también era distinta antes de que hubiera épocas históricas como tal. Es decir, que no solo es distinta gracias a la cultura o a la historia en la que está inserta el ser humano, sino que sería distinta pues, para un homínido de hace 5 millones de años o de 2 millones y medio de años. Y ese homínido, aunque fuera una especie de, digamos, proto-ser humano, también tendría una perspectiva distinta en la medida, por ejemplo, en la que sería prehistórico y en los distintos tramos de la prehistoria habría perspectivas distintas sobre ello. Eso sin entrar en las distintas, como decía antes, etapas históricas que se puede decir que existirían en la historia. O sea que aún estaríamos en una etapa anterior a luego concebir las diferencias culturales que se producen, que se pueden producir, por ejemplo, que podemos entender hoy el día, que estarían vinculadas a las distintas formas de entender la realidad de alguien chino, porque tiene un lenguaje distinto, o de alguien africano, o de alguien europeo, etc. Y como digo, eso ya teniendo en cuenta que estaríamos hablando en un lapso mucho más reciente de los últimos, bueno, vamos a decirlo así, 5.000 años. Entonces, como podéis ver por lo que os comento, la multiplicidad de perspectivas es lo que caracteriza al perspectivismo y la idea de que no hay ninguna época, ni ningún organismo en concreto, ninguna forma de vida, ni ningún ser humano individual, ni ningún grupo de seres humanos que nunca haya accedido ni acceda a una verdad como tal, sino que hay únicamente aproximaciones parciales a una, iba a decir a la realidad, pero en realidad esto está mal formulado. No hay una realidad. La idea de la realidad como tal se rompería por el perspectivismo porque no existiría esa realidad como tal y solo existiría el acceso a lo que existe en perspectiva, es decir, en un trozo, en un fragmento. Ortega explica esto sobre todo, bueno, podéis coger la frase de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, la tenéis en los apuntes, como un ejemplo de cómo para él se vincula este perspectivismo con tanto la idea de un yo, de un individuo, como la idea de la circunstancia que rodea al individuo. Cuando Ortega dice esta frase, que si la completamos un poco más, dice yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, aquí ya hay una especie de conexión en lo que es esa perspectiva, ese perspectivismo, que está haciendo hincapié en que no solo estoy yo, que no solo hay un yo cuando se habla de perspectiva. Es decir, que la perspectiva, como decía antes, no es solo un individuo, sino que una perspectiva es también el individuo con su circunstancia. Esta idea de Ortega, como digo, está intentando vincular al individuo con el entorno. Es una idea que tiene que ver con la realidad biológica que rodea a un organismo, pero también con la realidad cultural e histórica que rodea a un ser humano en una época determinada y que
y que, como os decía, abarca cuestiones tan diversas como todo lo que he mencionado ahora mismo con respecto a lo que sería un organismo, una etapa prehistórica de la humanidad o una etapa histórica, cultural. Abarca también a los distintos lenguajes como perspectivas, es decir, una perspectiva también se podría entender, antes pasé un poco de puntillas sobre ello, que los distintos lenguajes, las lenguas que hay en el mundo son ellas mismas perspectivas con las cuales se accede a la realidad, al mismo tiempo que se podría entender incluso que cada país, no solo cada cultura, cada macrocultura llamada, digamos, denominada la cultura como en un ámbito muy panorámico como cultura oriental o cultura occidental, sino que si pusiéramos un poco más la lupa nos encontraríamos con distintas microculturas que podríamos vincular a lo que se conocen como naciones y entender que cada una de las naciones tiene más o menos una cultura, digamos, distinta y que al mismo tiempo tiene sus leyes, etc. Todo esto estaría formando parte de esa perspectiva que Ortega también, que también no, que sintetiza con la frase que os comentaba antes y que une el individuo con su circunstancia.